¿Recuerdas cuando el Día de Muertos no se celebraba, se vivía? Hubo costumbres tan extrañas que hoy casi nadie se atrevería a repetir. En este vídeo descubrirás las 26 cosas más extrañas del Día de Muertos en México que desaparecieron. Quédate hasta el final, porque la última es tan curiosa que pocos saben que existió. Retratos mortuorios. Hubo un tiempo en que la fotografía era un acto sagrado. Cuando alguien moría, se tomaba una última imagen para conservar su presencia. Los retratos mortuorios mostraban al difunto vestido con su mejor ropa, rodeado de flores o velas. En muchas casas mexicanas se colocaban esos retratos en el altar cada Día de Muertos. Esta costumbre se mantuvo desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, sobre todo en zonas rurales y en familias tradicionales. Servía como recuerdo tangible del tránsito entre la vida y la muerte. Con el paso de los años y la llegada de las cámaras personales, esa práctica fue desapareciendo. Hoy casi nadie conserva una fotografía tomada después del fallecimiento. Quedaron en los archivos familiares y en museos de historia, como testigos silenciosos de una época que entendía la muerte desde la intimidad y el respeto. Espejos cubiertos. Durante los velorios y el Día de Muertos, cubrir los espejos era una costumbre común en varios estados del país. Se creía que el alma del difunto podía quedar atrapada en su reflejo si alguien se miraba en el espejo, mientras el cuerpo estaba presente. Por eso se cubrían con telas o mantas hasta que el alma partiera. El origen de esta práctica tiene raíces coloniales y mezcla creencias indígenas con supersticiones europeas. Simbolizaba la frontera entre el mundo visible y el invisible. Con la modernidad, los velorios en casa se fueron sustituyendo por funerarias y los rituales se simplificaron. Cubrir los espejos dejó de tener sentido. Sin embargo, en algunos pueblos de Oaxaca y Puebla, todavía hay familias que lo hacen, por respeto o costumbre, aunque ya pocos recuerdan por qué. Caminos de pétalos. El camino de pétalos de Cempasúchil es una de las imágenes más hermosas del Día de Muertos. Pero antes no se limitaba al altar. En muchas regiones, el camino empezaba desde la calle y llegaba hasta la cama o el petate donde dormía el difunto antes de morir. Cada pétalo representaba una guía para que el alma encontrara el camino de regreso al hogar. Las familias los colocaban con cuidado, formando líneas o espirales. El olor del cempasúchil y la luz de las velas llenaban el aire de una sensación única. Con el paso del tiempo, esta costumbre se fue reduciendo al espacio del altar. Las ofrendas modernas conservan los pétalos, pero ya no los caminos completos. Lo que antes unía la calle con la casa hoy se limita a un rincón decorativo, perdiendo parte de su fuerza simbólica. Velas de cebo. Antes de que existieran las velas de parafina, las familias mexicanas fabricaban sus propias velas con cebo de res o de borrego. Era un proceso lento y con un olor fuerte, pero tenía un significado profundo: alumbrar el camino de las almas con la luz de lo natural. Estas velas no solo iluminaban el altar, también marcaban el inicio del ritual. Encenderlas era un acto de fe, una forma de invocar la presencia del difunto y acompañarlo durante su visita. Cada llama representaba un alma que regresaba a casa. Con el paso del tiempo, la industrialización y los productos de supermercado desplazaron esta tradición. Las velas de cebo quedaron en el recuerdo, junto a ese resplandor cálido que hacía del Día de Muertos una noche verdaderamente viva. Rezanderas de barrio. En muchos pueblos y colonias, el Día de Muertos no empezaba sin la voz de las rezanderas. Eran mujeres mayores, sabias y respetadas, que recorrían las casas guiando oraciones por las ánimas del barrio. Su presencia marcaba el tono espiritual de esos días. Con un rosario en mano, rezaban por los difuntos conocidos y también por aquellos olvidados. Su canto tenía un ritmo propio, mezcla de rezo, lamento y esperanza. Al escucharlas, la calle entera parecía detenerse. Hoy casi no quedan rezanderas. La costumbre se fue apagando cuando las familias dejaron de reunirse a rezar en casa. Se perdió ese vínculo entre fe
comunidad y memoria que convertía la oración en una ceremonia compartida. Tapetes de aserrín. Antes de que fueran parte de los desfiles o concursos, los tapetes de aserrín se elaboraban dentro de las casas para recibir a los muertos. Las familias teñían el aserrín con anilinas naturales y lo esparcían en el suelo formando cruces, flores o figuras religiosas. Era un trabajo artesanal que podía llevar horas, pero que transformaba la casa en un espacio sagrado. Esta tradición, heredada de los pueblos del centro y sur de México, se practicaba sobre todo en Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. Los colores intensos simbolizaban la alegría del reencuentro con los difuntos. Con el tiempo, el uso del aserrín se trasladó a celebraciones públicas y perdió su carácter íntimo. Hoy los tapetes son vistosos, pero ya no se hacen dentro del hogar. Su belleza persiste, aunque la intención original, la de abrir un camino privado para las almas, se ha ido desvaneciendo. Cruz de sal. Colocar una cruz de sal en el suelo era un gesto sencillo pero cargado de significado. Se hacía en la entrada de la casa o frente al altar para purificar el espacio y protegerlo del mal. La sal representaba la vida y la incorruptibilidad, elementos presentes en los rituales desde la época prehispánica. Las familias trazaban la cruz justo antes de colocar las velas y el copal. Era la primera señal de que el altar estaba listo para recibir a las ánimas. En algunas comunidades se usaba cal en lugar de sal, conservando el mismo propósito. Aunque aún puede verse en ciertos pueblos, la práctica se ha vuelto poco común. Las nuevas generaciones la sustituyeron por símbolos decorativos. Sin embargo, muchos ancianos todavía la recuerdan como un acto de respeto, una forma de marcar la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Arcos de carrizo. Los arcos de carrizo eran el marco que coronaba los altares tradicionales. Se construían con varas flexibles y se adornaban con cempasúchil, pan, frutas o papel picado. Su forma representaba la puerta que cruzaban las almas para regresar al mundo terrenal durante esos días. El armado del arco era un evento familiar. Padres e hijos trabajaban juntos desde temprano, y colocarlo era casi un acto ceremonial. En algunos pueblos, la altura del arco variaba según la edad del difunto, más bajo para los niños y más alto para los adultos. Hoy, la mayoría de los altares prescinde del arco o lo reemplaza con estructuras artificiales. Los materiales modernos lo hicieron desaparecer poco a poco. Sin embargo, en regiones como Mixquic y Pátzcuaro, todavía se conserva como símbolo del paso entre la vida y la eternidad. Petate bajo altar. El petate fue durante siglos un elemento imprescindible en el Día de Muertos. No solo servía para dormir o envolver a los difuntos, también se colocaba bajo el altar como símbolo del descanso eterno. Representaba la tierra, el ciclo de la vida y el retorno al origen. Las familias lo extendían antes de montar la ofrenda, y sobre él se ponían las velas, las flores y los alimentos. Era una forma de recordar que todos, al final, descansamos sobre la misma tierra. En muchos pueblos indígenas del centro y sur de México, esta práctica tenía además un sentido espiritual profundo. Con la modernización de los altares y el uso de mesas o muebles decorativos, el petate fue desapareciendo. Hoy apenas sobrevive en algunas comunidades rurales. Su ausencia marcó el final de una costumbre sencilla, pero cargada de respeto por los muertos y por la naturaleza. Calaveras de alfeñique. Las calaveras de alfeñique eran verdaderas obras de arte hechas con azúcar batida y moldeada a mano. Surgieron en el siglo XVIII, cuando los conventos enseñaron a las familias a preparar dulces con moldes traídos de España. Cada calavera llevaba el nombre del difunto escrito en la frente y se colocaba en el altar como ofrenda dulce para el alma. En los mercados tradicionales, los artesanos competían por crear las más detalladas. Algunas tenían decoraciones de papel estaño o pequeñas coronas de azúcar teñida. Su elaboración requería paciencia y habilidad. Con la llegada de los dulces industriales y el plástico, muchas familias dejaron de comprarlas.
Hoy sobreviven en lugares como Toluca, pero ya no tienen la presencia de antes. Eran más que dulces, eran un retrato efímero del recuerdo. Juguetes de hojalata. Durante el Día de Muertos, los niños fallecidos recibían ofrendas especiales. A ellos se les dedicaban juguetes de hojalata, trompos, caballitos o pequeños arcos de carrizo. Eran regalos simbólicos para acompañar su regreso al mundo de los vivos. Los artesanos de 1900 en Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí fabricaban estas piezas con lámina pintada a mano. Cada juguete tenía un sentido: movimiento, alegría y vida. Representaban la infancia interrumpida, pero también el juego eterno de los angelitos. Con la llegada del plástico y la producción en masa, los juguetes de hojalata desaparecieron de los altares. Hoy se conservan en museos o en colecciones particulares. Aquellos objetos brillantes que antes giraban sobre las ofrendas se convirtieron en reliquias de un México artesanal que ya casi no existe. Campanillas de mano. En algunos pueblos, los niños recorrían las calles tocando pequeñas campanillas durante el Día de Muertos. Su sonido anunciaba el paso de las ánimas y servía para guiarlas hacia los altares. Cada repique era una bienvenida al alma que regresaba, una forma inocente de recordar que la muerte también tenía su música. Estas campanillas se fabricaban con metal o barro y se usaban al anochecer, cuando las familias encendían las velas. El sonido llenaba el aire junto con el aroma del copal y el crujir de las flores secas. Con el tiempo, la costumbre se fue perdiendo. Las ciudades se hicieron más ruidosas y los niños dejaron de participar en los rituales. Las campanillas quedaron guardadas en los recuerdos de los abuelos, como un eco suave que marcaba el inicio del reencuentro con los que ya no están. Lámparas de petróleo. Antes de que la electricidad llegara a todos los rincones, los panteones y las casas se iluminaban con lámparas de petróleo. La luz temblorosa de esas llamas daba al Día de Muertos una atmósfera distinta, entre mística y melancólica. Cada familia llevaba su lámpara para cuidar la tumba de sus muertos durante la noche. Estas lámparas se colgaban de los árboles o se colocaban en el suelo, junto a las velas y las flores. El brillo anaranjado contrastaba con la oscuridad del campo, creando un paisaje de sombras y destellos que muchos aún recuerdan. Con el paso de los años, las lámparas eléctricas y las veladoras modernas las reemplazaron. Hoy apenas sobreviven como objetos decorativos o de colección. Sin embargo, su resplandor tenue sigue siendo símbolo de aquellas noches en que la muerte se iluminaba con fuego verdadero. Pulque en jícaras. Entre las ofrendas más antiguas del Día de Muertos estaba el pulque. Se servía en jícaras o guajes, como ofrenda para el alma sedienta. En muchas regiones del altiplano central, se creía que los difuntos regresaban cansados del camino y necesitaban beber antes de probar los alimentos. El pulque representaba la vida misma, el regalo del maguey, planta sagrada desde tiempos prehispánicos. Su presencia en el altar mezclaba la tradición indígena con la devoción católica, recordando que la muerte también merecía celebración. Con el tiempo, las bebidas industriales desplazaron al pulque. Pocas familias lo conservan como parte del altar, y las jícaras fueron sustituidas por vasos comunes. Aún así, en los sínodos en pueblos del Valle de México y Tlaxcala, algunos siguen colocando una por respeto, para que el alma encuentre lo primero que busca, un trago de regreso. Pan artesanal. El pan de muerto no siempre tuvo la forma redonda con huesitos que conocemos hoy. En muchas regiones se elaboraba en casa con recetas familiares, usando anís, ralladura de naranja o colorantes naturales. Cada pueblo tenía su versión, algunas en forma de animales, corazones o cruces. Las mujeres amasaban la masa la víspera del 1 de noviembre. El olor del horno marcaba el inicio de la festividad, y cada pieza se ofrecía como un gesto de amor al difunto. Era pan vivo, hecho con paciencia, manos y memoria. Con la industrialización, el pan artesanal se fue perdiendo. Las panaderías modernas
impusieron una forma única y un sabor comercial. En pocos lugares, como Mixquic o Mitla, todavía hay familias que lo hornean en casa. Cada hogaza guarda el espíritu de un tiempo en que cocinar era también una forma de recordar. Sahumerios nocturnos. Encender el copal al anochecer era una costumbre esencial. El humo del sahumerio purificaba el espacio y guiaba a las almas hacia el altar. Se hacía durante 3 noches seguidas, acompañando la llegada, la estancia y la despedida de los difuntos. El copal tiene raíces prehispánicas. Para los mexicas era alimento de los dioses y vínculo entre los mundos. Su aroma envolvía la casa y marcaba el límite entre lo humano y lo sagrado. Con el paso de los años, la costumbre se simplificó. Hoy se enciende una vez o se sustituye por incienso comercial. Sin embargo, en pueblos de Guerrero y Oaxaca, aún se conserva el rito completo. Cada espiral de humo que se eleva recuerda que el fuego sigue siendo el lenguaje más antiguo entre los vivos y los muertos. Cruz de izote. En el patio de algunas casas se clavaba una cruz hecha con ramas de izote, la planta nacional de El Salvador, pero muy presente también en el sur de México. Se colocaban granos de maíz en su base como ofrenda y protección. Era un símbolo de pureza y defensa del hogar frente a las energías errantes del Día de Muertos. Su origen combinaba creencias indígenas y cristianas. El izote, resistente y de flores blancas, representaba la renovación. La cruz unía el cielo con la tierra, el cuerpo con el espíritu. Con el tiempo, esta práctica fue desapareciendo. Las casas modernas ya no tienen patios ni espacios abiertos para esos rituales. Aún así, en comunidades de Chiapas y Morelos, algunas familias la siguen levantando. Lo hacen en silencio, recordando que las almas también necesitan un umbral para entrar en paz. Coronas de papel. Las coronas de flores de papel fueron durante décadas un símbolo de duelo y homenaje. Se elaboraban con papel encerado o crepé, cortado y moldeado a mano por artesanos que vendían su trabajo afuera de los panteones. Cada flor representaba un recuerdo, y las familias las colgaban en las tumbas como muestra de cariño. La tradición surgió a mediados finales del siglo XIX, cuando las flores naturales eran escasas o costosas. El papel ofrecía color, durabilidad y belleza. En muchos pueblos, las coronas se hacían en casa y se guardaban durante todo el año, listas para colocarlas cada noviembre. Con la llegada de las flores artificiales de plástico, la costumbre se fue extinguiendo. Hoy quedan pocos talleres que mantengan ese arte manual. Aquellas coronas livianas, hechas con amor y paciencia, simbolizan un México donde el recuerdo se tejía con las manos y con el alma. Carrozas de caballos. Antes de los automóviles, las carrozas fúnebres tiradas por caballos eran parte esencial de las procesiones del Día de Muertos. Decoradas con cintas negras, flores y faroles, recorrían las calles llevando coronas y ofrendas hacia el panteón. Las familias caminaban detrás, en silencio y con respeto. Este tipo de cortejo era habitual en el siglo XIX y principios del XX. Las carrozas representaban el último viaje, el tránsito del cuerpo hacia el descanso. Algunas comunidades incluso las adornaban con imágenes religiosas y telas blancas que simbolizaban pureza. Con la modernidad, los carros motorizados reemplazaron aquellas escenas solemnes. Hoy solo se conservan en desfiles con fines turísticos o recreaciones históricas. Sin embargo, las viejas fotografías muestran la belleza de esa despedida lenta, cuando la muerte aún avanzaba al ritmo de los cascos sobre la tierra. Rezos en náhuatl. En varias regiones del centro de México, especialmente en Puebla, Tlaxcala y Veracruz, era común escuchar oraciones en náhuatl durante los altares y velaciones. Los ancianos dirigían los rezos combinando plegarias católicas con invocaciones ancestrales a las almas y a los elementos. Era una forma de mantener viva la lengua y las creencias originarias. Cada palabra tenía peso ritual. Se pedía a los muertos que regresaran en calma y que cuidaran a los vivos. El idioma se convertía en puente entre mundos,
uniendo la fe indígena con la devoción cristiana. Con el paso del tiempo, la mayoría de las familias dejó de usar el náhuatl. Las nuevas generaciones lo sustituyeron por rezos en español. Aún así, en comunidades de Hueyapán o Cuetzalan, algunos mayores siguen pronunciando esas palabras antiguas, manteniendo viva la voz de los antepasados. Trueque vecinal. Durante el Día de Muertos, muchas comunidades mexicanas practicaban el trueque como muestra de unión. Las familias intercambiaban pan, frutas, velas o flores para ayudarse en la preparación de las ofrendas. No se trataba de comprar ni vender, sino de compartir lo que se tenía. Este intercambio fortalecía los lazos del barrio y daba sentido colectivo a la celebración. En algunos pueblos de Michoacán o Tlaxcala, era común ofrecer pan de muerto a cambio de velas o copal. Cada gesto representaba cooperación y respeto hacia los difuntos y hacia los vivos. Con la llegada del consumo moderno, el trueque se volvió innecesario. Las tiendas reemplazaron las redes de ayuda mutua y la celebración se volvió más individual. Sin embargo, en algunas comunidades indígenas aún sobrevive la costumbre, recordando que el Día de Muertos también era un acto de compartir. Reliquias familiares. En los altares antiguos no solo se colocaban fotos, también se ponían objetos personales del difunto, escapularios, relojes, medallas, rosarios o cartas. Eran reliquias familiares que simbolizaban su presencia y mantenían viva la conexión emocional. Cada pieza contaba una historia íntima. Esta práctica tenía un sentido profundo. No bastaba con recordar, había que invocar la memoria a través de lo tangible. El altar era un pequeño museo doméstico de afectos, donde la vida y la muerte convivían en armonía. Con el tiempo, las ofrendas se hicieron más estandarizadas. Las fotos y los adornos reemplazaron los objetos personales. Aún así, algunas familias siguen guardando esa tradición, colocando junto al retrato un reloj o una carta, como si el alma todavía necesitara un pedazo de su historia para volver. Agua perfumada. Colocar un recipiente con agua era un gesto común en todos los altares, pero en el pasado no era solo agua simple. Se mezclaba con flores de azahar o hierbas aromáticas para que el alma pudiera lavarse y refrescarse después de su largo viaje. El agua simbolizaba pureza, renovación y alivio. Algunas familias la colocaban en cubetas pequeñas junto a una toalla limpia y una vela. Era una bienvenida humilde pero llena de significado. Con el tiempo, el detalle del perfume se perdió. Hoy, muchas ofrendas conservan el vaso de agua, pero sin ese toque ritual. En los pueblos antiguos se creía que las almas reconocían su casa por el aroma. Aquella costumbre convertía cada altar en un oasis donde el espíritu podía descansar. Calacas de cartón. Las calacas de cartonería fueron una de las expresiones más alegres y creativas del Día de Muertos. Hechas con papel y engrudo, se pintaban a mano y representaban esqueletos en escenas cotidianas, músicos, novios, campesinos o vendedores. Más que figuras decorativas, eran una forma de reírse de la muerte y mantenerla cerca sin temor. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando los cartoneros de la Ciudad de México las fabricaban para adornar altares y desfiles. Cada pieza era única y transmitía humor y crítica social. Con la llegada del plástico y las figuras industriales, las calacas artesanales comenzaron a desaparecer. Hoy sobreviven gracias a algunos talleres tradicionales de Guanajuato y la capital. Aquellas calacas de cartón recordaban que la muerte no era tragedia sino continuidad, una compañera de la vida vestida de colores. Bandas silenciosas. En varios pueblos de Michoacán y Oaxaca, las bandas de viento acompañaban a las familias en la visita al panteón. Pero a diferencia de los desfiles actuales, su música era lenta, profunda y a veces casi muda. Tocaban marchas fúnebres o notas suaves, sin aplausos ni espectáculo, como un diálogo entre vivos y muertos. El sonido del metal y el tambor se mezclaba con el murmullo del cementerio, creando una atmósfera imposible de olvidar. Era una forma de rendir respeto a las almas
y al mismo tiempo aliviar el duelo colectivo. Hoy la costumbre se transformó. Las bandas se convirtieron en parte de festivales más festivos, y el silencio ritual se perdió. Sin embargo, todavía en pueblos como Janitzio, se conserva esa forma contenida de honrar, donde la música suena más a plegaria que a celebración. Velación callejera. En los barrios antiguos, las familias sacaban los altares a la calle y pasaban la noche velando juntos. Las aceras se llenaban de velas, flores y comida compartida. Era una celebración comunitaria que convertía el espacio público en un lugar sagrado. Los vecinos rezaban, contaban historias y ofrecían café o pan a quien pasara. El fuego iluminaba toda la calle y el ambiente se llenaba de un respeto silencioso, distinto al bullicio de hoy. Con la urbanización y las restricciones, esa costumbre desapareció casi por completo. Los altares se encerraron dentro de las casas o se trasladaron a espacios oficiales. Aún así, en algunos pueblos pequeños todavía se organiza una velación colectiva. Allí, por una noche, las calles vuelven a encenderse como antes, recordando que la muerte también era una fiesta compartida. Si has llegado hasta aquí, como te dije al principio, hubo una costumbre más que casi nadie recuerda. En algunos pueblos antiguos, las familias dibujaban en la pared del altar la sombra que proyectaba la vela principal. Creían que esa figura era la presencia del alma que regresaba por una noche. Nadie la tocaba, nadie la borraba, hasta que la flama se extinguía sola. Decían que era la forma más pura de saber que el espíritu había vuelto a casa, y a esa tradición perdida se le conocía como el retrato del alma. ¿Recuerdas alguna de estas costumbres o viviste alguna en tu infancia? Cuéntanos en los comentarios. Suscríbete al canal y dale a la campanita para seguir descubriendo la historia viva de México.